Y nos metemos ahora en la entrevista del día. Estamos con un futbolista que milita en Eslovenia, Diego Bardanca. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En Eslovenia, como digo, concretamente en el Gorica, pero no es ni muchísimo menos el único equipo extranjero en el que has estado, porque también has tenido experiencia en Serbia, en Polonia, en Finlandia. En fin, Alberto, un trotamundo de los que a nosotros nos gusta. Sí, hombre, hemos estado buscando información acerca de Diego porque lo cierto es que nos seguimos en redes sociales y claro, en el momento en el que ya se nos ocurre un poco entrevistarlo, buscamos un poquito Transfermarkt, que siempre tiene algún que otro error, pero nos indica bien y la verdad que Diego es un auténtico trotamundo. Diego, ¿cuál es tu primera experiencia fuera de España? ¿Cuál es la primera vez que dices, venga, me voy a hacer las maletas y a ver? Bueno, mi primera experiencia fuera es en Finlandia, es en el 2017, ¿no? Todo viene por problemas económicos que tenemos en Segunda B, concretamente en el Jaén. Y bueno, aparece la oportunidad. Siempre había tenido ese gusanillo, ¿no? de conocer otros países, otra cultura. Y bueno, se me brinda una buena oportunidad, intento informarme un poco acerca del club, las condiciones, eran las idóneas y bueno, he decidido emprender un viaje que bueno, me ha llevado hasta Eslovenia, que estamos ahora. Vamos a empezar a conocer un poquito el fútbol de fuera. Vamos a empezar por Finlandia. Los equipos finlandeses, realmente sus nombres reales son las iniciales, las siglas, como por ejemplo en el que tú estuviste, el SJK, o como digo, eso es simplemente un acrónimo. No, ese SJK, Seinäjoki, que es la ciudad, pero claro, tú de primeras, si no eres buen conocedor del fútbol finlandés, tú pones SJK y te sale Santa Justa Clan, ¿no? Que era un poco el grupo de los serranos. Y a mí me pasaba un poco al principio que yo decía, joder, el equipo este será una broma o no, Estás ¿no? buscando un partido y te escucha y de repente escuchas a Antonio Resines, ¿eh? Cuidado con Sí, eso me que... salía Raúl, Marcos, toda esta gente. Aparte que, bueno, allí los serranos en Finlandia son auténticos ídolos. Marcos, podría decir que es como Brad Pitt, es increíble la audiencia y lo famosos que son. Pero sí que es un poco peculiar. Por ejemplo, IFCO es HIFK, muchos clubes se dicen Sí, por porque iniciales, es un poco curioso. antiguamente Helsinki llevaba su nombre y ahora se ha reducido a HJK. Sí, que ya te digo que parece un jeroglífico, pero bueno, ahora ha quedado así estipulado. Es curioso, es curioso. Venga, vamos a seguir, si te parece, viajando por donde tú has estado. En Polonia estuviste en el Vitovia. Cuéntanos un poquito la experiencia. Sí, Vitovia Vitov, la verdad que fue una decisión difícil, ¿no? Porque yo había firmado en la gimnástica de Torrelavega, un club también con mucha solera, sobre todo con mucha afición, y la verdad que estaba muy contento. Había vuelto a casa después de muchos años vagando por ahí, sobre todo lejos, y bueno, me surgió la posibilidad de Polonia. Fue difícil tomar la decisión, como digo, pero la verdad que fue una decisión muy acertada, ¿no? Conocí un fútbol muy competitivo, también muy físico, una ciudad que es verdad que es muy pequeñita, que apenas tiene cosas históricamente para ver, pero bueno, una experiencia muy enriquecedora que ya te digo que disfruté mucho. Dale, Alberto. Sí, yo te quería preguntar, porque cuando hemos hablado con otros futbolistas españoles que se han ido al extranjero, eh, muchas veces nos dicen que la etiqueta de ser español, por nuestro fútbol, por la riqueza que ha tenido, sobre todo en los últimos años, a nivel internacional, puede llegar a ser incluso un lastre. ¿Por qué? Porque a lo mejor digamos que se crea una alta expectativa con respecto a un futbolista cuando llega a una liga. Ese, digamos, esa sensación la has tenido o todo lo contrario, no tiene nada que ver, es algo más mental. Sí, yo creo que ese estigma está un poco ahí, ¿no? Al final todo el mundo piensa en el jugador español y si tú dices España, lo primero que se te viene a la cabeza es Xavi, es Silva, es Iniesta y bueno, yo la verdad que me alejo mucho
de esos cánones, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando dices jugador español ya genera una repercusión importante, ¿no? Sí que hay ese estigma y que a veces sí que puede pesar, pero bueno, hay que convivir con él. Tú te alejas de esos estigmas, Diego, entre otras cosas, porque tu trabajo en el campo es el perro de presa que no permite que haya goles. Sí, ¿no? Como decía una frase de los italianos, dice, para mí defender es como ir al museo. Para algunos es aburrido, pero para mí es un arte, ¿no? Pues yo me focalizo en la defensa, que es otro tipo de consigna. Desde Yo he luego visto algunos, perdón Antonio, pero he visto algunos extractos de partidos tuyos, porque también de hecho los tienes puesto en tu biografía de Twitter, un poco, supongo que también para dar a conocer un poquillo también tu trayectoria o pequeños highlights y demás. Y bueno, para que aquel que no te conozca, decir que Diego juega de defensa central, también lo hace de pivote defensivo, que eres muy alto, mides 1,90, con lo cual también Sí. es verdad que como tú has dicho, si piensas en futbolista español, Xavi e Iniesta, la verdad que Xavi e Iniesta, 1,90 no, 1,90 no. No. Pero sí he visto que, a pesar de que eres bastante alto, tienes un buen desplazamiento de balón, es largo, que me ha llamado muchísimo la atención. Yo sé que queda feo que tú lo digas, pero supongo que también eso ayudará en ligas como las que nos estás citando, ¿no? En Finlandia, en Polonia, en Serbia, ahora en Eslovenia. Sí, como te digo, al final son ligas muy físicas y luego, pues bueno, yo cuando, salvo en Finlandia, que era un equipo puntero, por así decirlo, me ha tocado jugar en equipos, pues igual en situaciones clasificatorias más complicadas, ¿no? Entonces el nivel del fútbol asociativo, que a mí me gusta, por ejemplo, mucho, pues es menos vistoso o tienes menos recursos. Entonces al final el utilizar el juego directo es mucho más sencillo, te arropas mucho más, te complicas mucho menos la vida y bueno, al final intento adaptarme a lo que me pide el equipo, sobre todo el entrenador, y a intentar cometer los menos errores posibles. Diego, cuando estuviste en Serbia, en el Inđija, ¿la pasión de los serbios en las gradas es tan real como ven de la tele o a lo mejor es un poco solamente cosa de los grandes? Bueno, yo tuve la suerte de... Yo cuando firmo en Serbia, te lo prometo, lo primero que pensé fue en intentar ver un Partizan Estrella Roja. No pensé ni en jugar yo. O sea, más que nada lo vi como ese concepto de aficionado, ¿no? Y la verdad que fue espectacular. O sea, yo recuerdo estar a 2,5 kilómetros del campo con el GPS y decir, bueno, el campo tiene que estar aquí al lado. Escuchar a la gente a casi 3 kilómetros. O sea, es increíble. Despliegue policial, cómo lo vive la gente. Y me hacía mucha gracia cuando preguntaba a los compañeros y les decía, buah, ha sido increíble. O sea, de los mejores partidos que he visto en mi vida a nivel de ambiente, junto con el derbi polaco. Y me decían, bueno, ahora no es nada el otro mundo. Y siempre me quedaba como, joder, vosotros ¿a qué estáis acostumbrados, no? O sea, ¿cómo que no es nada, no? Me chocaba mucho eso. ¿Dónde fuiste? ¿Al campo del Partizan o al de la Estrella Roja? Fui al campo del Partizan. Estrella Roja tuve la suerte de ver el último partido de fase previa de Champions contra el Young Boys, el campo totalmente lleno. Aparte, allí todo el mundo ve el fútbol de pie, que acabas reventado con las rodillas, que no puedes ni moverte, pero fue una experiencia brutal. Vale, y llegando a la actualidad, Eslovenia, en el Gorica, cuéntanos un poco porque te leí hace unos días por tus redes sociales que no se han tomado decisiones muy ecuánimes, ¿no? No, estamos un poco a la expectativa. Sí que es verdad que, mira, yo también me informo mucho por vosotros porque estáis anunciando muchas ligas que están terminadas, el tema de ascensos y descensos y bueno, la verdad que a mí me ayuda mucho, pues, sobre todo a nivel informativo. Pero en segunda división sí que es cierto que se ha cancelado la liga, han ascendido el primero y nosotros estamos en posición de playoff de ascenso. Estamos a expensas de qué decida la primera división, si se juega o no, y en caso de que se juegue, pues si se juega y se pretende jugar un playoff a final de que termine la primera división, sería disputar un playoff en agosto contra un equipo que viene de jugar 11 partidos consecutivos y nosotros sin competir prácticamente en todo el año. O sea que me parece totalmente inmoral e injusto, sinceramente. Eso es una locura, ¿eh, Alberto? Sí, algo parecido puede ocurrir si al final se juega la Champions o la Europa League,
bueno, en este caso solamente afectaría a la Champions porque, por ejemplo, equipos como la Juventus o el Olympique de Lyon, por ejemplo, no tendrían competición doméstica, pero sí eliminatoria en competición continental, con lo cual sería algo, realmente Sí. no hay una balanza totalmente justa, no se es equitativo. Yo te quería preguntar, Diego, por algo con total franqueza y sobre todo con sinceridad. Yo no he visto nunca un partido de fútbol esloveno. Yo creo que cualquier español, excepto Maldini, Axel Torres, gente... Bueno, Antonio, Diego, si no conoces a Antonio de verdad que se lo ve. O sea, increíble. Pero, claro, me dices Eslovenia, Alberto, por algo soy el fútbol, director del programa, ¿no? bueno, también es cierto. Pero si piensas en Eslovenia y en fútbol, se me vienen a la mente dos jugadores. Jan Oblak, que puede ser uno de los mejores porteros que hay ahora mismo en el fútbol, y también el jugador de Atalanta, Ilicic. Ilicic. Pero realmente, si tú tienes que explicar cómo es el fútbol esloveno, o esa segunda división en la que tú estás, ¿cómo lo describirías? ¿Un fútbol también muy físico? ¿Transiciones rápidas? ¿Juego? ¿Cómo lo describirías, Diego? Pues bueno, es verdad que la liga eslovena principalmente, fíjate, el fútbol aquí no es el primer deporte, ¿no? Hay el atletismo, el esquí, ¿no? Hay deportes que son prioritarios, el balonmano también tiene bastante repercusión. Pero bueno, a mí me animó a venir mucho aquí, sobre todo la historia del club. Venía un club que había sido campeón 4 veces, que había jugado previas de Champions contra Steaua, contra Mónaco, y me gustó mucho. Había venido también aquí de pretemporada un par de veces y me había enamorado el paisaje. A nivel futbolístico no tenía muchas referencias, salvo pues Olímpico o Maribor, de verle contra el Sevilla, ¿no? Claro. Contra el equipo de Antonio, pero yo soy no del había... contrario. Es que claro, somos de aquí de Sevilla y claro, la rivalidad. Nada, por eso, pues un poco pues igual referencias de Maribor, sí, de jugar contra el Sevilla, de Berizzo y demás. Pero bueno, el fútbol aquí también es muy físico. Generalmente en el centro de Europa es un fútbol muy físico, de mucha transición. El control de juego que vemos en España es que yo casi no lo he visto en ningún lado. O sea, son partidos parece un poco el Brasileirao, ¿no? Ese ida y vuelta constante, sobre todo para un defensor como yo que el lateral derecho se me va, el lateral izquierdo se me van todos de excursiones, no me queda nadie, nos quedamos 3 para 3, el pivote defensivo le gusta llegar al punto de penalti y bueno, pues todo el rato transicionar, intentar que el lateral se quede, por lo menos que nos quedemos en igualdad o uno más, pues estás todo el día batallando, pero sí que es un fútbol muy físico. Técnicamente no hay malos jugadores, hay buenos jugadores, pero a nivel de conocimiento de fútbol sí que es verdad pues, que a nivel táctico hay bastante desorganización, como te digo, hay mucho fútbol transitivo, sobre todo eso, fútbol muy físico y de transición. Vale. La situación actualmente en Eslovenia con el coronavirus, si no leí mal, Diego, genial, ¿no? Sí, aquí se tomaron medidas desde un principio. Yo firmo a primeros de febrero, perdón, y ya desde febrero se empiezan un poco a tomar pequeñas medidas, ¿no? Que a mí me chocaba, por ejemplo, ir al banco, no nos dejaban aglomeraciones, nos daban geles desinfectantes también antes de entrar, ¿no? Estos pequeños detalles. Y luego ya a raíz del Carnaval de Venecia, que nosotros teníamos un par de días libres y teníamos intención de ir, vimos un poco cómo estaba la situación y ya aquí al poco ya empezaron a cerrar fronteras, cerrar colegios, se tomaron muchas medidas de prevención y la verdad que han acertado. Ahora mismo el país ha erradicado la pandemia, ha dicho que está finalizada y prácticamente se abraza la libertad, como quien dice. Hablábamos, Diego, en programas anteriores con Antonio Caballero, el preparador físico del Vitorul de Constanta, y él, por ejemplo, bueno, pues cuando se suspende el fútbol se viene para acá, para España. Tú has decidido quedarte en Eslovenia, ¿no? Por lo que veo. Sí, yo la verdad que estoy aquí con mi pareja, decidimos quedarnos, más viendo un poco la situación en la que se encontraba el país. Nosotros también vivimos un poco alejados de la ciudad, vivimos en una pequeña casina rural al lado de la montaña y la verdad que vivimos alejados de todo, nos hemos extraído un poco de todo y yo, ¿qué quieres que te diga? Yo no he sentido realmente la pandemia, ¿no? Sí que leo mucho y veo muchas noticias acerca de España y me parece una catástrofe, ¿no? Yo aquí poder salir, correr casi todos los días, tener
estar confinado, pero tener esa libertad de movimiento, de salir a dar un paseo por la montaña y demás, pues es un privilegio. Ya te digo que en España, pues tú me contarás cómo estáis, ¿no? Es verdad, al final yo creo que me he quedado y he hecho lo mejor. Aquí lo hemos pasado mal, ¿verdad, Alberto? Un poquito. Sí, yo creo que realmente ya empezamos a ver un poquito la luz del túnel, después del túnel, ¿no? Porque primero, mentalmente, yo creo que ha sido una época muy rara y que no tenía precedentes, pero bueno, al final también, poco a poco parece que se va retomando esa normalidad y yo espero que se vaya generalizando también, primero la vida, ¿no? Y después, bueno, también un poquito lo que nos gusta, ¿no? Que estamos hablando de fútbol y que es algo que ya lo estamos viendo con la Bundesliga. Bueno, hace que mucha gente se distraiga, aunque bueno, sin aficionados. ¿Qué opinión te merece eso, Diego? A nivel tema de campos vacíos, por ejemplo, y demás. Bueno, como tú has dicho, es una situación extraordinaria, sin precedentes, totalmente inusual y bueno, pues han tomado medidas también correspondientes a esta situación, ¿no? Creo que el fútbol sin aficionados pierde mucho, pierde prácticamente la esencia, ¿no? Ayer estás viendo el Borussia Dortmund y estás escuchando a los jugadores como si fuera un partido amistoso. Personalmente no me gusta, pero bueno, entiendo que es una situación anodina, inusual y bueno, hay que intentar convivir con ella hasta que se pueda volver un poco a la normalidad. ¿Tiene Diego, bueno, ahora mismo yo sé que es complicado, ¿no? Pero alguna meta, algún sueño, algún equipo en el futuro que le gustaría estar? Bueno, hay una frase que siempre me gusta que digo que hablo con la autoridad del fracaso, ¿no? Mi meta me la he puesto desde hace mucho y es intentar disfrutar el camino. Yo nunca me he imaginado que no he ganado ninguna Champions, no he jugado ningún Mundial, ¿no? Pero bueno, me siento un privilegiado por hacer lo que me gusta, ser profesional, haber conocido diferentes países, diferentes ligas y mi meta, ya te digo, es seguir disfrutando el camino e intentar alargarlo lo máximo posible, beberme hasta las últimas gotas de fútbol que me queden, a ser posible y ese es mi objetivo. No sé no sé si la documentación que he buscado sobre ti me ha jugado una mala pasada, pero aparte de la nacionalidad española y de que, bueno, naciste en León, también Sí. tienes la nacionalidad de Filipinas. ¿Eso es cierto? No, yo no tengo la nacionalidad filipina todavía. Sí que es verdad que recibí una llamada hace un año, año y medio, he ido a 2 convocatorias, pero bueno, es por parte de un familiar lejano. Y bueno, es un tema en el que se está trabajando porque bueno, a mí la verdad que me haría especialmente ilusión poder ir con el combinado nacional. He tenido la suerte de ir a un par de convocatorias y bueno, ojalá todo vaya bien y pueda seguir vinculado al equipo nacional. ¿Cómo es el fútbol en Filipinas, ya que lo hemos sacado al tema? Pues bueno, ahora mismo hay una liga de 6-7 equipos, creo que ha desaparecido uno por la crisis. También la situación en el país no está demasiado bien, ¿no? Está todavía con el lockdown. Y bueno, es un fútbol que todavía puede mejorar mucho, que ha sacado buenos futbolistas, sobre todo a nivel nacional. El año pasado el equipo se clasificó para la Copa de Asia, ¿no? Con Sven-Goran Eriksson, que bueno, la verdad que me la tragué entera y el equipo pues bueno, hizo un gran papel. Al final competir en Asia hay selecciones muy competitivas, ¿no? Está Corea, está Japón, está Qatar, ¿no? Es un fútbol que está evolucionando mucho y la selección de Filipinas también lo está haciendo. Y además tiene muchos vínculos con España, ¿no? A todo el mundo se le viene en la cabeza la película, por ejemplo, de Los Últimos de Filipinas, ese hecho insólito que también realmente une un poco lazos entre los dos países y, bueno, la historia que hay común, digamos, que a mí me ha llamado mucho la atención cuando he buscado la información, aunque no estés nacionalizado todavía, que tengas ese objetivo en la cabeza o esa pretensión, porque, no sé, es llamativo cuanto menos. Sí, y bueno, es verdad que hay muchos compañeros en el combinado nacional que son españoles. De hecho, hay una mesa con 5 o 6 españoles y ya todo el mundo dice, hostia, cabrones, que dejar de hablar ahí en español, ¿no? Nos juntamos y la verdad que hay muy buen rollo. Hay gente que, bueno, que ha hecho muy buenas carreras y lo que te digo, al final, gente, pues, muy pocos han nacido en Filipinas, pero por parte de vínculos, gente con familiares en Escocia, en Alemania, en Holanda. Se está haciendo un equipo muy competitivo y bueno, la verdad que le está mejorando
mucho el fútbol filipino. Quizás esa es la explicación, Diego, por la que la selección filipina muestra un nivel mucho más alto que luego los clubes. Sí, yo creo que sin duda le da un extra, ¿no? Jugadores que han jugado en Bundesliga 2 o que han jugado en la primera división de Dinamarca, ¿no? Jugadores que vienen de Europa que te dan un plus competitivo o que han estado en canteras de equipos potentes a nivel europeo. Yo creo que es un hándicap importante y bueno, que es diferencial también para el desarrollo de la selección. Digo, cuando nosotros hemos hablado con otros entrevistados, el primero, por ejemplo, fue Pablo Gallego, que no sé si lo conoces, pero Sí, buen ha amigo. salido en un montón de noticias, porque durante un tiempo ha sido el único español en activo en Nicaragua. Hablamos con él después lamentamos mucho que quedaran subcampeón del Clausura. También hemos hablado con Paco Gallardo, entrenador del Sevilla Atlético, que tuvo una etapa por el fútbol húngaro como jugador. Hablamos con Antonio Caballero, que es preparador físico en la primera división rumana, y ahora hablamos contigo. Y hay una pregunta que siempre nos hacemos. A los jugadores más jóvenes, a los jugadores que no saben cuál va a ser su futuro en lo profesional, ¿les recomendaría conocer otros países a nivel profesional? Y sobre todo, ¿has aprendido algo de vivir estas experiencias también a nivel personal, Diego? Yo siempre digo que, bueno, al final es un poco cuestión de inquietudes, ¿no? Pero el fútbol, en cierto modo, para mí ha sido una escuela de valores, no solo por salir fuera de España, sino porque salí de casa con 14 años, ¿no? Y tienes que convivir en una residencia, tienes que aceptar una serie de normas, tienes que tener una responsabilidad y cuando sales fuera es un poco lo mismo, ¿no? Yo, por ejemplo, sí que es verdad que salí fuera sin tener unas nociones básicas de inglés, no me enorgullezco de ello, pero sí que recuerdo llegar al vestuario y sentirme avergonzado, ¿no? Entonces he mejorado mucho, he perfeccionado mucho el inglés, en todos los países que voy intento empaparme de la cultura, aprender el idioma. Por ejemplo, en Serbia también aprendí muchísimo, pasé situaciones complicadas, ¿no? Al final también muchas veces eres el único extranjero y al final es como, no sé, como un videojuego, ¿no? Que muchas veces jugamos a la consola y superar pantallas, pues la vida es un poco así, ¿no? Tienes que ir superando pantallas, logros y para mí el fútbol, ya te digo, me ha enriquecido mucho. Pasas muchos momentos complicados porque también pasas muchos momentos solos, pierdes muchas veces más que ganas, se agiganta mucho más el fracaso que el éxito, pero a mí me lo ha dado casi todo el fútbol. Así que, sinceramente, y luego el tema de salir fuera, como te he dicho, es un poco cuestión de inquietudes. A mí siempre me ha encantado viajar y conocer lugares nuevos y que el fútbol me dé la posibilidad de conocer otro país, otra cultura y encima desarrollar mi profesión, bueno, me parece un sueño. Fíjate, Alberto, que dice que salió, ¿no? Sin dominar prácticamente el inglés, pero las 4 ligas extranjeras en las que ha jugado, el idioma tela, ¿eh? Yo no aprendería El porque me costaría finés, muchísimo. serbio, Tendría que... polaco, esloveno. Oh, Madre mía, madre mía. complicado. ¿Cuál es el más Yo, difícil de todos, Diego, por cierto? eso te iba a preguntar. Yo soy muy malo pronunciando. Sí que, por ejemplo, el serbio y el esloveno son muy similares, pero hay palabras que meten la lengua así y no... No hay Yo manera. digo, por ejemplo, había un postre típico en Polonia que se llama drosówka, pero claro, yo te lo pronuncio mal. Te dicen no, y me decía el capitán que no se dice así. Digo, bueno, pues podemos estar hasta mañana, que a mí no me sale la lengua así por debajo. O sea, Tú le decías es al capitán, complicadillo. o lo digo así o me ahogo. No hay término medio, no hay término medio. Yo no sé, Antonio, si tú coincidirás conmigo, pero tener la oportunidad, nosotros que somos un programa de radio, bueno, también tenemos nuestro canal de YouTube, pero tan pequeñito que llevamos poco tiempo, el tener la oportunidad de hablar con alguien que vive del fútbol y que, sobre todo, la verdad, nos ha sorprendido la cercanía que nos han mostrado sin conocernos. Para mí ha sido un auténtico placer poder charlar contigo, la verdad, ¿eh? Lo digo sin intentar regalarle el oído. No, sí, es verdad, es No, verdad. para mí, agradecerte mucho tus palabras, pero bueno, al final, ¿qué te voy a decir? Lo hago como lo siento, no hago cosas por ser políticamente correcto
Y bueno, como dices tú, igual sois pequeños, yo tampoco soy un transatlántico, ni mucho menos. Me gusta mucho cómo trabajáis, también he indagado un poco en vuestra web, en vuestro Twitter, y bueno, creo que estáis haciendo un gran trabajo y bueno, me siento también un privilegiado de que, bueno, que os hayáis puesto en contacto conmigo para contar un poco mi historia. Yo sí, yo coincido con lo que dice Alberto, porque además se lo dije a él por privado. Digo, Claro. he hablado con Diego y la impresión que me ha dado, que es un tío maravilloso. Y es Y sobre verdad. todo Y cercano, que es lo lo hemos que comprobado. nosotros demandamos, por supuesto. Claro que sí. Bueno, os lo agradezco. Pues nada, Diego, muchísimas gracias por atender a Fútbol Mundial, y aquí tienes a dos hinchas ya del Gorica y de por dónde vayas. Bueno, ha sido un placer y muchas gracias a vosotros por este ratillo hablando de fútbol. Un abrazo. Un abrazo. Chao.